Bien, compañeros, vamos a continuar ahora explicando el tema de las acciones. Las acciones, como ya nosotros conocemos, representan la participación de los accionistas dentro de una sociedad. Son los aportes que han entregado a la empresa y como tal son los activos ya propiedad de la empresa. Ya los socios no son dueños de esos bienes o de esos recursos que hayan dado a la sociedad, son sus aportaciones, y en contraprestación a esta cesión de derechos que dan los socios a las sociedades, pues van a recibir, repito, como contraprestación las acciones. Las acciones representan la parte proporcional dentro del patrimonio que les pertenece a los socios. Es decir, hay como un intercambio. Doy dinero a la sociedad para que pueda iniciar su negocio. Espero que esa sociedad rinda utilidades para poder participar en forma de dividendos de esas utilidades. Para eso hacemos un negocio, para obtener utilidades y ganar precisamente los dividendos. De esta manera, entonces, la empresa, las sociedades, pues están constituidas por acciones. A nosotros nos interesa este tipo de sociedades, las que están basadas en acciones. No son las sociedades, digamos, en comandita o sociedades en nombre colectivo, donde hay cuotas en vez de acciones, sino que nos estamos centrando en el estudio de las acciones en sociedades mercantiles. Voy a hacer una lectura muy rápida de lo que significa una acción desde el punto de vista de nuestro Código de Comercio. El Código de Comercio establece en el artículo 120 que la acción es el título mediante el cual se acredita y transmite la calidad de socio. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para saber entonces qué es lo que significa esto que se acredita. Es decir, el poseedor de las acciones está acreditando que es dueño proporcional al importe que tenga en sus acciones a lo que es el patrimonio de la sociedad. Por eso le acredita cuál es el importe y también transmite la calidad de socio. ¿Por qué? Porque las acciones son transmisibles por endoso. En una sociedad anónima las acciones se pueden vender a otra persona sin necesidad de pedirle permiso a los demás socios ni a la misma empresa. Simplemente se pueden vender las acciones que se posean de una sociedad. Por eso dice que acredita y se transmite la calidad del socio. Continúa este artículo señalando que las acciones comunes, también llamadas ordinarias, otorgan idénticos derechos y representan partes iguales. Esto es importante porque al decir que representan partes iguales es porque deben tener entonces un valor económico, y eso es lo que se le llama valor nominal o valor para las acciones, porque representan partes iguales del capital social. Está prohibida la emisión de acciones sin valor, es decir, todas las acciones tienen que constar cuál es el monto, cuál es el valor. Tanto las acciones comunes como las preferentes u otros títulos patrimoniales podrán ser emitidos en moneda nacional o en moneda extranjera y deberán ser nominativos. Entonces es claro que se pueden emitir acciones en dólares o en cualquier otra moneda internacional, pero sí tienen que ser nominativos, es decir, señalar quién es la persona que los está adquiriendo. No se pueden emitir acciones al portador como se hace en otros países o aquí mismo en Costa Rica. Hace algunos años se emitían acciones sin consignar el nombre del propietario, entonces esas eran transmisibles por simple endoso y no se sabía a cabalidad quién era el dueño de las acciones en determinado momento. Bien, ahora el artículo 121 nos va a hablar un poquito sobre las acciones preferentes, qué es lo que constituye una acción preferente y cómo las distinguimos de las acciones comunes. Dice el artículo 121, además de las acciones comunes, la sociedad tendrá amplia facultad para autorizar y para emitir una o más clases de acciones y títulos valores, con las designaciones, preferencias, privilegios, restricciones, limitaciones y otras modalidades que se estipulen en la escritura social. Y podrán referirse a los beneficios al activo social, a determinados negocios de la sociedad, a las utilidades, al voto o a cualquier otro aspecto de la actividad social. Es bien claro entonces la consignación de lo que podemos denominar que el mismo Código de Comercio sí lo establece como acciones preferentes. Ese es el tipo de acciones que, como bien nos señala el código, nos está refiriendo a ciertos privilegios que tienen los poseedores de ese tipo de acciones. Y esos privilegios van en el orden de, por ejemplo, tener un dividendo garantizado. La empresa establece, por ejemplo, en acciones preferentes, que van a pagar 10.000 colones por acción.
o un X% de las utilidades por acción. Y eso es una garantía que se tiene. Porque ¿qué ocurre si la empresa no tiene utilidades? Pues estaría creando un pasivo en favor del accionista preferente, porque su dividendo está garantizado. Y eso no lo tienen las acciones comunes. Las acciones comunes reciben dividendos en el tanto y en el cuanto la empresa haya obtenido utilidades. Otro privilegio que tienen algunas acciones, como bien lo señala el código acá, como bien nos lo transmite el código para conocimiento nuestro, es que pueden tener participación en determinadas ramas del negocio. O sea, participar de las utilidades de X segmento del negocio, mientras que las accionistas comunes no tendrían la participación en ese tipo de negocios. Igual en las votaciones que se puedan establecer a raíz de algunos proyectos de interés que tenga una sociedad. Por eso se llaman acciones preferentes, en el sentido que le dan algún privilegio sobre las accionistas comunes. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la sociedad bajo ninguna circunstancia puede negar el pago de intereses a los accionistas comunes en el tanto existan utilidades. No es posible que, por ejemplo, se diga en una sociedad no se le pagan dividendos a los accionistas comunes. No, tienen que pagarse necesariamente esos dividendos porque es un derecho que tienen. Pero si hay accionistas preferentes, primero se les paga a los accionistas preferentes y lo que sobra es lo que se reparte entre los accionistas comunes. Si no sobrara nada, pues simplemente los accionistas comunes no van a tener utilidades en ese periodo. Pero no es que se esté prohibiendo o que haya una restricción al pago de utilidades, simplemente es que no hay utilidades o bien se acabaron con el pago a los accionistas preferentes. Ahí no se les está negando el derecho, simplemente es que no alcanzó para el pago a los accionistas comunes.